Queridos amigos de Monticello, qué alegría estar nuevamente con ustedes en este espacio del café filosófico, tener la oportunidad de volvernos a encontrar y seguir reflexionando sobre temas muy aplicados para la vida, una filosofía hecha vida, que es lo que intentamos hacer en este espacio, y sobre todo tener la oportunidad de contar con su compañía es algo que nos anima, nos motiva mucho, y acompañados también, estar acompañados por el conocimiento y la sabiduría de la maestra Tita Yana. Estar mutuamente bien acompañados, mutuamente bien acompañados. Qué buena compañía. Acompañados tú y yo y apoyados por Sandrita allá tras bambalinas. Así es, gracias también a Sandrita. Y a todos ustedes, cada vez nos llevamos más sorpresas muy positivas de todas las personas que nos saludan. Que nos saludan, los lugares donde estamos. Y realmente muy bonito, lugares donde uno no se espera encontrar, y hay alguien que nos dice: yo los veo, les agradezco por el café. Gracias a todas las personas, pues a los que están aquí muy cerca a nosotros en Medellín, qué bueno, pero también a todas las personas que en el país o en distintos lugares del mundo se conectan desde las redes sociales de Monticello para este espacio del café filosófico. Bienvenidos todos, y que este espacio siga siendo tan enriquecedor, ¿cierto? Para ustedes como lo es para mí. Y Tita, gracias por todo eso que haces. Después de nuestro café número 100, volver. Entonces empezamos, 101, empieza el odómetro, se mueve el odómetro, empieza con 001. Recta final del año también. Ya estamos en casi en Navidad, diciembre, muy rico todo este tiempo, así que bueno, hoy mucho por hacer, por hablar, y sobre todo con este gran tema y con esta gran alegría que tenemos en este momento. El tema del día, la lectura. Qué buen tema, Tita, pensaste. Leer y los libros, sí, porque tú quedaste un poquito aburrido, el tema de la semana pasada, la justicia, te pareció muy académico, yo quedé muy triste con tu tristeza. Entonces dije, voy a sorprender a Jorge Iván, y tengo una listita que no te quiero decir, pero te voy a sorprender de aquí en adelante. Qué bueno, la verdad este tema me gusta mucho, es uno de mis hobbies y pasiones, ¿cierto? La lectura es algo realmente que cuando uno empieza a coger ese hábito y lo hace vida, después dice, no puedo parar, ¿cierto? Hay una frase tremenda para que empecemos. Hoy quiero leer varias frases que es anónima. Hay dos frases anónimas muy fuertes. Una es: no hay ninguna diferencia entre la persona que sabiendo leer no lee y el analfabeta. Entonces hay muchas personas que aprendieron a leer pero no leen, y cuando estamos diciendo leer, no es leer los documentos de trabajo, no es leer los correos, no es leer, estamos refiriendo a libros. Vamos a hablar de leer como verbo, así verboide, leer, y del libro, el objeto. Aunque tenemos que aceptar, yo tendré que ir aceptando por cuestiones ecológicas, que haya gente que pueda leer y muy bien sus libros en dispositivos buenos, electrónicos, que presentan la página en tamaño natural y que cuidan la misma edición, el soporte material del texto, que es una cosa muy bella en ese objeto llamado libro. Pero cuando hablamos de leer, vamos a hacer referencia todo el tiempo a leer y libro como objeto cultural. No en vano esa biblioteca de Alejandría, en 1989, y Alejandría fue griega, luego romana y después hasta ahora musulmana. En 1989 la UNESCO inició la construcción de una biblioteca de Alejandría, ya no con 49.000 volúmenes que tenía en el año 300 a.C., sino con 400 millones de libros, con un área de 20.000 metros cuadrados para leer, con una cantidad de símbolos de manera circular, una arquitectura circular, para hablar como el conocimiento circular. Fue una empresa muy bella. Yo quisiera ir a conocerla. En 1989 se tardaron 2 años, 12 años, en 2001 ya estuvo lista. Hace 22 años está funcionando esa biblioteca. O sea, no en vano, las bibliotecas, o sea, existen hace años, y pues la Biblioteca de Alejandría era además un espacio dentro de una institución académica que era el museo, que es la institución de investigación, dedicada a la investigación. La biblioteca era un anexo para el museo. El museo no era el lugar de conservación de objetos importantes, antiguos o actuales, sino el lugar de las 9 musas, para cada una de las musas, ¿sí? Ofréceme vinito pronto, porque eso
Es que el tema va suscitando una reflexión muy importante. Sí. Y me encanta eso, y ya de entrada me están dando unas ganas de leer, ¿cierto? Yo creo que ese puede ser el objetivo. Y leer bien acompañado por una bebida, sí, excelente. Qué gran plan. Sí, y para hablar entonces de ese tema, ahorita nos terminan de contar las musas, un vinillo. Qué rico que me tengas este vinito, Salud. Merlot. Salud. Sandrita también. Salud y saludo a todos ustedes. Está Espero muy rico, que muy rico. Sí, te gustó. Sí. Bueno. Sí, muy bueno. Muy Entonces, rico qué rico leer, ¿no? Sí. Con una buena bebida, es de esos placeres de la vida para que Ay, y leer en la cama Leer, hasta tarde en la noche y hasta tarde en la mañana con las cobijas, con frío, con calor, y leer en una hamaca, leer. Leer. Bueno, ya Sí. pasaste, entonces las musas. Sí, no, era la Biblioteca de Alejandría, inclusive Alejandría, pues bajo el gobierno de Ptolomeo, pero también se le da todo el crédito a Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el fundador, uno de los promotores de esa Biblioteca de Alejandría, que tenía un estilito muy particular para conseguir los libros. Famosas son la Biblioteca de Alejandría antigua, que no conozco, la de Pérgamo, que no conozco, y la de Éfeso, que sí conozco. Mejor dicho. Donde estuvo ¿Estás Pablo, cambiando o además, me estás donde pasando? estuvo Pablo, y le escribió a los Efesios. Bueno, ¿sabes cómo se conseguían los libros? Barco que llegaba al puerto quedaba secuestrado. Bajen todos los libros, quedan secuestrados. ¡Ah! ¿Cuánto tiempo quedamos secuestrados? Mientras copiamos los libros. A copiar los libros. No le devolvían la copia, no le devolvían el original, se quedaban con el original y mandaban al barco con la copia, y así se hicieron a los libros, a los pergaminos. La biblioteca Pérgamo, por eso se llaman pergaminos. Ajá. Los pergaminos, ¿cierto? Estaban los papiros y los pergaminos, el papiro de un vegetal y el pergamino original, de Pérgamo. Y los volúmenes, los rollos, esos que vemos. Y a propósito, van a salir libros, si algunos los recomendamos. Está este libro, hablando de los libros, este libro El incendio de Alejandría, que deliberadamente no coincide, no es que haya un error histórico. Pone a la Hipatia matemática, que ahorita va a salir cuando hablemos de la música, a la Hipatia filósofa y matemática del año 300, ¿sí? Que no digo quién manda a matar porque me toca mirarte feo. Manda a matar a alguien relacionado contigo, entonces la manda a matar. Otras épocas, hay que leer en contexto, ¿verdad? Hay que leer en contexto. Se juntan un filósofo, un médico y esta matemática, se juntan para convencer al califa Omar que ya va a quemar la biblioteca de Alejandría. Hay un desfase, 642, eso no sucede en 642. Hipatia es del 300, la biblioteca de Hipatia también la queman. Quemaban bibliotecas, la biblioteca de Alejandría no se sabe finalmente cuánto se quemó, porque hubo muchas quemas, muchos incendios, muchos atentados contra ella, pero la Hipatia realmente no vive en el 642. Entonces, a la manera de Las Mil y Una Noches, estos tres personajes todos los días embolatan a este califa para que no queme la biblioteca, y le cuentan cosas y le cuentan qué es lo que hay en esos libros, y dice, hombre, pero ¿cómo va a quemar esto? Es matado con los libros. No puedo contar el final. Es de un hombre que estuvo en Colombia hace como 20 años, Jean-Pierre Luminet, es un francés, astrónomo inclusive. Entonces es un libro muy, muy, muy bello. Y lo menciono para que juntemos porque estábamos hablando del museo, de la biblioteca, y para que juntemos con la música. Entonces he buscado la música para que disfrutemos todos de la película. No la vamos a alcanzar a ver todas, vamos a escuchar varias escenas de la banda sonora de la película Ágora de 2009, con Raquel Weisz, sí, de Alejandro Amenábar, el chileno español, que ha ganado muchos premios Oscar y Goya. Esa película es bellísima, e inclusive visualmente es un poema visual. Esa película es muy bella, hay que observarla desde los textos, pues la actuación, pues las formas, la luz y las formas de esa película, las formas, la cámara, cómo crea unas formas, no puedo decir más, es muy significativo. Entonces me parece genial. La actriz, pues de la actriz, y Alejandro Amenábar es grande. ¿Sabes qué? Esta película de Ágora, que es de 2009,
qué falla que olvide nombres, no me gusta cuando olvido nombres. Es la primera película que yo sé que convierten en libro, porque libros que pasan al cine, la literatura pasada al cine es muy común, que a veces discrepamos y decimos, la literatura dejemos como literatura y el cine como cine, son dos piezas de arte y a veces no lo hacen bien. Ha habido cosas muy grandes en ese trabajo, pero este es al revés y es la primera que yo conozco, una película que Sara, no sé qué apellido, española, pide permiso a Amenábar, déjame convertir esa película en libro, y la convierte en libro y lo ilustra. El libro tiene varias ilustraciones en papel brillante que son fotografías de la película. Y yo lo tengo regalado por amiguitos tuyos, la película, el libro, tengo todo. Muy bien. No, y mira que me gusta mucho que hayas iniciado hablando de las bibliotecas, porque hemos escuchado como si la crisis de las bibliotecas, claro, estamos en un momento de la humanidad en que los medios tecnológicos, el celular, internet, ha hecho que efectivamente muchas personas hayan dejado de consultar bibliotecas, de tener ese bello hábito, y sí, realmente es un momento difícil porque nos hemos perdido como ese gran regalo que tiene uno de ir a consultar una biblioteca, leer el olor de las bibliotecas, abrir un archivero. Ya hoy es en computador, es muy fácil, pero cuando uno abría, a ti no te tocó esos cajoncitos por catálogos. Ay, no, era tan lindo, sí, pero yo sí disfrutaba mucho, recuerdo pues el tiempo donde más visitaba las bibliotecas, bueno, de todos nosotros que es en la universidad. Y realmente es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, el ambiente que se genera en una biblioteca, toda la gente como en la misma dinámica, entonces yo creo que también eso puede ser una invitación, pues yo sé que de pronto, es que voy a ir a una biblioteca muy difícil, pero que al menos hagamos seamos conscientes. Sí, ¿no? mira, yo ahora no se pierda eso tan bonito. Sí, estaba en Bogotá la semana pasada y me gusta, ahora que lo estás diciendo, pues dediqué un día libre que tuve, lo dediqué con unas amigas que iba y fuimos a una gran librería, a una biblioteca y a un buen restaurante. Me pareció el día perfecto. Una biblioteca hermosísima, la Virgilio Barco, en Bogotá, que vale la pena hacer la propaganda porque la arquitectura es de Salmona. Luego entonces nos fuimos a la librería, Fondo de Cultura Económica, pues una librería tan importante en América, mexicana, que gozamos los colombianos pues desde hace pocos años, menos de 10 años, en el Centro Cultural García Márquez, también construido por Salmona, o sea, había muchas razones para biblioteca, librería y un buen almuerzo, buena comida. Entonces, y compramos libros y vimos a la gente pidiendo libros prestados, que nosotros no podíamos prestar porque no vivimos allá, pero fue muy lindo ver a las personas en la biblioteca, jóvenes, a los niños, a la gente pidiendo libros prestados, nosotros queriéndonos antojar, tocando libros que no podíamos pedir prestados, y luego irnos a la librería a comprar, y nos compramos unos buenos libros. Qué plan tan bacano. Sí. No, iba a decir que hay muchas librerías que han implementado el espacio del café, ¿cierto? Como el cafecito, pues tenemos el licenciado que también en algún momento nos acompañó, y eso también es muy bacano, ¿no? Pero lo que decíamos, una buena lectura con una buena bebida, muy rico. Y me estaba acordando por último, antes de que empecemos pues con... bueno, mentira, ya empezamos. Hace poco tuve la oportunidad por ahí en un lugar de visitar el Museo del Holocausto, ¿cierto? Donde nos habla pues de la historia de todo esto que pasó con los judíos y los nazis, y hubo una imagen que me impactó, ¿no? Ahora que hablabas del incendio de Alejandría, y es que precisamente eran los judíos quemando sus libros, ¿cierto? Y esto no sé si sirva como también para abrir el compartir de esta noche, porque lo que tiene la lectura, o sea, la lectura abarca muchas cosas, pero cómo puede significar la identidad de un pueblo incluso, ¿cierto? O la identidad de una persona, bueno, muchas cosas. Entonces lo que me impactaba de esta imagen era el dolor que sentían al quemar sus libros, que va más allá simplemente como que este libro me gusta, no, sino que representa algo para mí, y cómo hasta es capaz con esa quema de cortarse un montón de historia, de identidad que tenían estas personas. Entonces mira el poder de un libro, a lo que voy con el comentario, cuando hablas del incendio de Alejandría, que cuántas cosas no se habrán perdido, cómo realmente en un libro puede encerrarse tantas cosas, incluso somos lo que leemos, podríamos decir nosotros también. Sí, ¿no? Eso lo va a decir Heidegger. Ahora vamos a hablar un poquito de Heidegger, de Nietzsche, Eso, pero entonces como el valor del libro, ¿cierto?
y de lo que está allí escrito y leer lo que está allí escrito y cómo eso realmente puede representar, ¿no? Teniendo de fondo esa expresión, somos lo que leemos, somos de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Sí. Es tremendo, es que hay una frase, yo por eso tengo el teléfono aquí porque ahorita quiero leer varias frases. Mientras hablaba recordé un libro que no traje y no lo traje porque como objeto un accidente de agua en mi casa junto a mi mesa de noche. Ya en este momento los libros que yo leo varios libros al mismo tiempo de distintos géneros pero varios al mismo tiempo, ya no solo son los de la mesa de noche y unos un poquito más largos, más lejos haciendo fila, sino que ya hay libros alrededor de mi almohada y ya pues hay que tender la cama con los libros ahí, y bueno, se tiende la cama y los libros ahí alrededor de la almohada y hay libros en el piso. Y hubo un accidente con agua y Fahrenheit de Bradbury, pues quedó ahí, las hojas ahí quedaron todas húmedas, todas no sé qué, y bueno, tengo pesar de volverlo a comprar porque ese ejemplar como tal era importante en mi familia, ese ejemplar que se dañó, pero lo puedo conseguir. Bradbury escribe este libro en 1953 y es en un pueblo en que los bomberos ya no tienen trabajo porque en las casas las están construyendo con algo que no se incendia. Y fuera de eso están escandalizados con eso de leer, ¿qué es eso? La gente lee, eso hace mucho daño, estilo del Quijote, ¿no? Hace mucho daño, entonces ponen a los bomberos, no, ya que no hay, usted no tiene nada que hacer porque las casas no se incendian y hace tanto daño al pueblo el leer, van a ir a quemar todos los libros, a perseguir la gente que tenga libros. Y es muy bonito porque él siendo bombero se hace amigo de una vecina, bueno, es muy bonito el libro, ha habido adaptaciones al cine, esa obra es muy famosa, muy famosa, 1953, Fahrenheit, y una de las personajes, cuando llegan a quemarle los libros, ella se quema, ella se inmola con los libros. Wow. Si yo no voy a tener la biblioteca no está conmigo, o sea, yo no puedo vivir sin la biblioteca, es muy bello eso. Ese libro es apoteósico, es un homenaje al libro, porque tengo aquí otros dos que son sobre la lectura, pero ese es propiamente al libro, ¿sí? Exacto. Iba a decir algo pues, sobre esa cuestión de leer, pero me acordé en ese momento y se me fue la idea de hace un tiempo hubo un personaje de un programa colombiano utilizaba mucho la expresión hay que leer. Sí. Y alguna persona seguramente se acordará. Pero, hay que leer cómo, que ahorita podemos empezar de una vez con Nietzsche. Exacto, o sea, hay que leer, cómo hay que leer, pero sobre todo el comentario que iba a hacer es porque una de las cosas que nosotros más nos duele constatar, el poco interés que tienen los gobiernos muchas veces de la que la gente no lea, porque la lectura te instruye, te ayuda a argumentar, a pensar, a indagar. Entonces, claro, mientras menos se lea, más fácil te domina, ¿no? Y menos herramientas, instrumentos vas a tener. Pero alguien podría objetarte a ti en este momento y a mí que te apoyo y decir, no, pero la gente no lee, pero escucha conferencias, que hoy en día es un pool de conferencias bobas y un pool de conferencias serias, que hay demasiadas plataformas de conferencias serias y de cursos serios en las redes. Entonces nos podrían objetar por Jorge Iván, Tita, pero la gente no lee, pero escucha, que no es lo mismo. Vamos a decir de una vez esa diferencia, porque saber es poder, Bacon, ¿verdad? Saber es poder. Lo que tú estás diciendo es porque no interesa que sepan. Saber es poder. El que sabe, el que conoce, tiene el poder. ¿Listo? Pero tú puedes conocer por la vía auditiva, por la vía de una buena conversación. Nosotros estamos conversando aquí, invitamos a nuestros contertulios que nos escuchen y que después conversen y controviertan sobre lo que platicamos, sí, que continúen allá ustedes, porque también nosotros muchas veces, Sandrita, tú y yo, eso es lo que hacemos, nos quedamos en eso. Porque escuchar es diferente a leer, en el sentido de cómo construyo yo el conocimiento, y es más, si lo construyo. La vía de la escucha puede ser muy receptiva. Yo en el libro, mira que siempre va a haber distintos personajes, si es una novela, cuento, drama, tragedia, comedia,
una poesía hay un yo y un tú ahí implícitos, en un ensayo hay varios personajes, en el sentido hay varias posturas, siempre el ensayista está construyendo una nueva idea con base en otra, comparando esta idea con otra, comparándose con otro autor, con otra época, es decir, hay una polifonía. Hay varias voces, ¿verdad? Cuando yo escucho, usualmente es a una sola persona, ese conferencista. Aquí hay una polifonía y yo puedo hacer esto, yo puedo devolverme, puedo regresar, puedo repasar, cosa que en la conversación yo le puedo decir, vení, devolvete, pues si es una conferencia sí le puedo dar atrás, ¿cierto? Pero hoy en día, con la tecnología de hoy en día, yo no me puedo adelantar, que claro que sé que me puedo adelantar, que eso no lo dice Daniel Pena, que es uno que vamos a mencionar ahora. Pero yo en la conversación le puedo decir, ay, ya, decime rápido a lo que vas, vení, saltate ese pedazo, vas, y aquí no, yo, saltate, pero vamos a saltar esa página a ver si dice lo que quiero, no, aquí no está, vamos a saltar más a ver si aquí, no, en cambio el otro lo esfuerzo, dígame ya, y aquí, dígame ya, sí, ¿en qué página? Dígame ya, o sea, porque el lector tiene que construir el sentido sin el autor, que ahorita vemos esos tres protagonistas del acto de leer, ahí están, aquí están puestos, el autor, el texto y el lector, eso es muy bello, hay un proceso dialógico ahí, que rompe a través de la palabra. Entonces no es lo mismo una persona que escucha, que solamente escucha, que sé que construye el significado, pues entonces ¿dónde vamos a dejar a las personas invidentes? Aunque ellos tienen sus libros de lectura, bien lindos, yo tengo libros muy bellos de literatura infantil en sistema braille, que los tengo como unos objetos, que me parecen bellísimos. Pues también argumentan y construyen, se cultivan, etcétera, sí, pero ellos leen a través de ese sistema braille. ¿Por qué la argumentación es distinta cuando yo todo lo aprendo escuchando o lo aprendo leyendo? Porque por esa misma polifonía, ¿sí? Porque ya de por sí ya empiezo a tener que ver desde distintas perspectivas, a imaginarme diferentes posturas, lo otro es muy ¿sí? Unilateral. Lo otro es que esa distancia, cuando yo escucho, pues claro que con la tecnología actual yo escucho a alguien que está distante en el espacio, antes yo no podía escuchar eso, antes de Marconi, las ondas de Marconi, yo no podía escuchar eso, ¿cierto? Pero ahora puedo escuchar a alguien que está distante en el tiempo y en la geografía. En el libro siempre el productor estuvo, siempre, desde que nació, distante en el tiempo y en la geografía. Y leemos a alguien que existió hace 300 años, hace 2000 años, ¿sí? De todos modos, nosotros en este momento no escuchamos a alguien que estuvo hace 3000 años, alguien que estuvo hace 2000 años, lo escuchamos en la voz de otro, ¿cierto? No escuchamos a ese. Entonces esa polifonía da unas posibilidades de argumentación muy diferentes. Ahorita volvemos sobre el asunto. Hay una frase que a veces se le ha acuñado a Teresa y 2 veces ya lo he verificado con un doctor en Teresa, una autoridad en Teresa de Jesús, Teresa la doctora. Esa frase no es de Teresa, que es: lee y dirigirás, no leas y serás dirigido. Lee y dirigirás, no leas y serás dirigido. Y aquí hay una de Bacon, que también sirve para empezar, en que dice: la lectura hace al hombre completo. Eso era lo que tú estabas diciendo ahora. La conversación lo hace ágil, el escribir lo hace preciso. Cuando uno escribe, y cuando uno escribe mucho, uno también ya habla diferente. Las personas que nuestro oficio es escribir y leer, hablamos, así sea en una plaza de mercado, así sea tomando unos vinos y escuchando chistes. Nosotros tenemos una estructura gramatical diferente, nosotros hablamos diferente, porque la escritura nos da mucha precisión y nos volvemos muy precisos y exigimos precisión, ¿verdad? Pero eso es de la escritura. La lectura hace al hombre completo, eso es de Bacon. Hay Roger Bacon y Francis Bacon, esto es de Francis Bacon, ¿sí? Es muy lindo. Leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Schopenhauer. Y a raíz de Schopenhauer citemos a Nietzsche, porque Schopenhauer es el maestro de Nietzsche. Nietzsche lo admira. Schopenhauer, el educador, en Consideraciones intempestivas, él escribe un capítulo sobre Schopenhauer. Voy a repetir lo de Schopenhauer y me voy con Nietzsche. Leer es equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Cuando tú lees,
tú estás abierto, tú tienes que generar empatía, tú estás aceptando y abriendo a tu vida otras voces. Por eso son personas de mundo, las personas que tienen mundo, como dice Heidegger ahorita. Primero vamos con Nietzsche. Nietzsche, en Schopenhauer como educador, en Genealogía de la Moral, en el primer capítulo de Así hablaba Zaratustra, que se llama Sobre el leer y el escribir, bueno, el primero o el segundo capítulo sobre el leer y el escribir, y en Ecce Homo, o sea, es una preocupación de Nietzsche, habla sobre la lectura y repite esta idea, la transformación del espíritu. ¿Cómo se transforma el espíritu? El espíritu pasa por 3 estadios, mira qué lindo, la transformación del espíritu en el acto de la lectura, pasa por 3 estadios. El estadio de la admiración, que es el camello, el estadio de la oposición, que es el león, y el estadio de la creación, que es el niño. Entonces, el camello, el texto, yo lo que hago con el texto es rumiar como un camello, rumiar, los lectores rumiantes. Luego Estanislao Zuleta se pega de Nietzsche y escribe, que ya mencionamos a Estanislao Zuleta, el filósofo colombiano, y escribe un ensayo sobre la lectura muy bueno y le da muy duro al sistema educativo, qué es lo que enseñan a leer y cómo ponen a leer, pero se vale pues de Nietzsche también, hace un buen comentario en Nietzsche. Entonces, en ese estadio de camello hay que rumiar, hay que parar, hay que detenerse. Es un estadio pesado, esto tiene peso, yo respeto esto, yo le pongo la espalda a esto, yo me dedico a esto, y admiro esto. Yo hoy quiero hablar de la lectura de libros, pero tú ahorita dijiste, leer no es solo leer libros, es leer el mundo, ¿verdad? Ahorita de pronto cuando Paulo Freire, si alcanzamos a hablar de Paulo Freire, va a salir eso. Y más bien extendemos este cafecito, este vinito, hacia otro tema que puede ser el del otro viernes, ahorita te digo. Interesante. ¿Sí? Entonces, hay personas que ni siquiera tienen esa capacidad, esa humildad. El estadio del camello es humilde, admira y se queda, y rumia, y trabaja el libro, y respeta el libro, y se detiene. Sí, hay personas que ni siquiera eso. El narciso, ay, hace ya rato no hablamos del narciso. No. Ay, déjame, por favor. Bien volví a rumiar otra vez. Salta, no la ves, se está jalando el pelo, Listo. Vuelve a hacer, ¿cómo es rumiar? Siguiente estadio, el de la oposición, el de la confrontación, el león, que ya sospecha, desmenuza, destroza, interroga, asume, o sea, lo hace suyo, no es esto, este es mi libro, ¿sí? Cuestiona, es irreverente, es el león, pero dice Nietzsche, no, el espíritu no se transforma, ni con esa piel del camello que todo lo aguanta, todo lo resiste, ni con esas garras del león que van y destrozan. Hay que olvidar. Y yo no me puedo extender ahí, pero él habla del olvido cuando habla de el olvido es lo que nos salva del resentimiento. Entonces dice, luego hay que olvidar, hay que pasarle el estado del niño que es ingenuo. Y el niño es el que realmente crea, la creación genuina es la de un niño. Entonces, ese acto, ese leer, tiene un producto. Ese leer produce un escrito. Y yo me siento muy identificada con Nietzsche porque mis libros no se pueden prestar. Yo he confesado hace unos 3 viernes que ahora tengo unas amiguitas que les estoy prestando libros de mi biblioteca porque creo que me voy a morir. Debe ser por ahí. Pero es que no han llegado a la biblioteca de filosofía. Ellas están en la biblioteca de literatura. Todos mis libros, y en esa biblioteca de literatura pasa lo que voy a decir, pero pasa menos que en la biblioteca de filosofía o de teología o de espiritualidad o de mística. Todos mis libros se convierten en cuadernos, que es lo que dice Nietzsche. O sea, cuando a mí me piden prestado un libro, yo digo, es que ya no es un libro, o sea, es que ese libro lo venden en la librería, y este que yo tengo no lo venden en la librería, ¿cómo así? No, venga y verá, venga, yo le muestro.
Hace 2 semanas, en 2 días, se me aparecieron 3 personas a pedirme el libro prestado. ¿Sabes qué hice con cada persona? Son personas queridas, personas queridas. Ay, que te preste este libro. Ven, sí, voy a necesitar leer este libro. Sí, nada, que este libro. Y mientras tanto, sí, ya te lo presté. ¿Cómo? Dame tu dirección. Se los compré. Me pasó entre un viernes y un sábado, regalé 3 libros a 3 personas. Que yo no presto el libro. Yo no presto el libro. Aquí la plataforma que sabemos, y menos mal que tenía platica en esos días y lo regalé. Obviamente hay cariño de por medio, pero cuide la amistad y cuide el libro. Porque mi biblioteca no tiene libros, mi biblioteca tiene cuadernos, porque ese libro adentro está hecho un diálogo, que luego nos dice Heidegger y Roland Barthes, y bueno, ya vamos a citar muchos autores, ¿sí? Se vuelve un cuaderno, yo me pongo ahí, yo entro en diálogo, está lleno de mapas mentales, de conectores, de aquí, llega un momento que no cabe aquí, está escrito aquí, a veces aquí, no me parece feo, es un objeto hermosísimo, ahí consta mi diálogo. ¿Yo cómo voy a prestar el libro? El cuaderno no lo venden. Eso me hiciste es un acordar cuaderno. que hace poco iba a leer un libro, pues Sí. tenía un libro en la mano, cuando lo abrí lo iba a leer y al no tener con qué subrayar, mejor dije no puedo leerlo en este momento. No se puede. Porque eso no hacía falta. Bueno, yo voy a contar aquí 2 anécdotas, una muy simpática, una con la hija, me pasó también con el hijo, un libro que no tengo que referir ahora, que compartimos los 3, y era el único ejemplar, no sé por qué razón, quizá económica o lo que fuera, era el único ejemplar, y entonces era muy lindo uno leer y encontrarse con las marcas de los otros ahí. Y luego un libro muy lindo, el que Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Pinkola, que sí lo leímos la hija y yo en distintos momentos. Ella se volvió muy especialista, hay una tesa en Clarisa Pinkola, yo apenas ahí le sigo los pasos, pero la respeto mucho. Entonces también me gusta mucho abrir el libro y ver lo que la hija escribió. Claro, bueno, porque ha habido un acuerdo, porque puede ser muy privado, lo que uno escriba sobre un libro es muy privado, que la anécdota que voy a contar a continuación tiene que ver con eso. Tenía yo un libro, estaba pensando en un novio que me daba trabajo, que me hacía sufrir, y yo estaba leyendo el libro, no voy a poder decir el nombre del libro. Bueno, era la carta a Meneceo de Epicuro, ¿verdad? Entonces yo leía, enseñaba, y entonces ponía la abreviatura del novio este. Ya, y el libro fue a la biblioteca. Tiempo después, él me pidió prestado el libro. Me pidió prestado el libro. Yo muy bien, no le presté el libro, pues era el novio. Me lo ha devuelto y se pilló que las abreviaturas era él, pues lo devolvió con una diatriba, todo lo discutí ahí. Bueno, yo creo, hay una cosa que olvido, yo creo que cuando ya le presté ya no era novio, éramos amigos, y ya cuando me lo devolvió, algo así, pero fue, y no, él me lo devolvió y yo lo metí en la biblioteca, y eso se quedó así. Años después de que yo volví a sacar pues la carta Meneceo, cuando la volví a sacar, ya nada que ver con este hombre, y yo, ay, ¿qué es esto? Pero qué diatriba la que se armó en este libro. Eso parecía una batalla, una batalla, un campo de batalla, ¿no? Ajá. Es muy bonito eso. Entonces, no es que yo haga eso exactamente como Nietzsche, ni que Nietzsche diga literalmente lo que yo acabo de decir. Él dice es que como hay una recreación, como hay una invención, como hay una recreación, que eso lo van a decir Roland Barthes, lo van a decir todos los lingüistas. Entonces es como yo escribo, pero no es que Nietzsche esté diciendo literalmente como tú y yo lo hacemos, que escribimos sobre el libro, no, sino que yo escribo en mi vida, o sea, ya ese libro, yo he creado algo para mí. El libro finalmente soy yo, ¿sí? Eso es muy bonito, esa es la postura de Nietzsche, ¿sí? Gastón Millaret fue un autor, pues qué pesar, me queda el recuerdo de un amor muy grande que le tuve a Gastón Millaret, francés. Trabajó con la UNESCO, pues tuvo mucho mérito, era profesor de matemáticas, psicopedagogo. Yo lo estudié muchísimo y me dio muchas luces a ese hombre cuando yo estudié todas las dificultades del aprendizaje en mi otra profesión. Gastón Millaret, bueno, yo creo que repetía yo de memoria Gastón Millaret. Murió hace poco, hace como 6 años, y decía, estamos marcados para el resto de nuestra vida por la forma como aprendimos a leer y escribir. Eso es muy grave, eso es muy grave. ¿Cómo aprendimos a leer y escribir?
Y ahí voy a juntar a Gastón Mialaré en su denuncia con Paulo Freire, el brasilero grande, de pedagogía al oprimido, educación en la autonomía, pues una producción copiosa. O sea, los brasileros tienen dos grandes, a Leonardo Boff en Teología de la Liberación y a Paulo Freire en Pedagogía de la Liberación. Filosofía de la Liberación es Enrique Dussel, el argentino-mexicano, que terminó pues viviendo en México. Paulo Freire, por el método de la palabra generadora, el pueblo brasileño, que era muy pobre era ese país, se alfabetizó y se convirtió en el gigante que es. Brasil es un país tan rico, que puede haber corrupción y sigue quedando plata. Y no es como Colombia, que aquí hay corrupción pero no queda plata, pero en Brasil pueden robar y siguen robando y siguen haciendo plata. Ese país es muy rico y es muy culto, hablando de librerías. Yo en la vida, Jorge Iván y queridos contertulios, he visto el tamaño de una sección de filosofía como la vi yo la primera vez que fui a Sao Paulo, en la calle, en la avenida Paulista, que tanto quiero, en la librería se llama, pues en portugués pues se llama la librería. El tamaño de la sección de filosofía. Tremendo. Una librería por pisos, que del primer piso es todos los pisos. En Brasil, que pasaron del analfabetismo, es pobreza, ya va a ser para dónde voy. En todas las esquinas, pues todas puedo exagerar, cada 3 cuadras, cada 5 cuadras, en unos barrios sí, en otros no, en los más comerciales sí, en otros no, pues léase moderadamente, la mesotez, la media aristotélica. Hay la banca es un kiosco pero muy grande, más grande que este set mucho más grande, el doble de este set del Café Filosófico, lleno de libros en la calle, como en México, que tú ves a la gente leyendo en el metro, es muy común en México, rara vez ves a alguien en México sin nada en las manos, lo que tiene en las manos es un libro, de lo que sea, puede ser Condorito, o humor, pero tiene un libro. En Brasil tienen esas bancas llenas de libros y revistas académicas. Y en la banca hay sección de filosofía. Jorimán, tú compras La República de Platón en una esquina de cualquier calle de Brasil. ¿Pero qué es eso? Tita, yo quiero aprovechar, como el tiempo es oro, 2 preguntas muy prácticas. Sí, yo creo que, es una pregunta que se me surge y espero que muchos contertulios la compartan, y es: ¿qué leer y cómo leer? Bueno. ¿Cierto? Entonces, esto de Paulo Freire lo estaba contando porque quería mencionar a Heidegger y que tiene relación con un comentario que tú hiciste al principio, y ya digo cómo leer. Que Paulo Freire entonces dice, esto es un acto político, leer es un acto político, que si lo juntamos con Heidegger, ¿qué es el leer? Es un texto de Heidegger dice que nosotros leyendo conocemos el mundo, y al conocer el mundo nos conocemos más a nosotros mismos, y al conocernos más a nosotros mismos conocemos mejor el mundo, que hay una relación constitutiva, mundo, lectura, yo, ¿cierto? Hay un descubrimiento y redescubrimiento del lenguaje, pero hay un conocer y un interpretar del otro, de los otros, del mundo y de mí mismo. Eso es muy bello, ¿sí? En una relación dialógica. Entonces, cuando nosotros leemos, que creemos que estamos leyendo palabras, ese es el microtexto, y como nos enseñan a leer, no nos enseñan a leer bien, que es la crítica que hace Gastón Mialaré. ¿Cómo es posible que exista todavía aquí en Colombia una cartilla cuyo nombre no voy a decir, pero las frases de esa cartilla, y no sé dónde están las personas que luchan por los derechos de los excluidos, de los marginados, de las mujeres, de los diferentes, el maltrato, el abandono familiar, el trato familiar, la ausencia del padre, la ausencia de la madre? Frases como: mi mamá me mima. Yo tengo que aprender a leer con mi mamá me mima, yo no tengo mamá, deja de obviar. Mi papá me ama, mi papá me viola, ¿qué me ama? Me viola físicamente, abusa de mí, y ahora yo no tengo papá, es un padrastro o lo que sea. Dios mío, ¿cómo estamos leyendo esas frases? Ahí aparece Bruno Bettelheim, que es un autor que también yo le seguí mucho la pista,
en un solo libro, Bruno Bettelheim, sobre el leer, una mirada psicoanalítica del leer, y Melanie Klein. Son dos miradas psicoanalíticas, porque en mi otra profesión me daban bofetada, porque a veces la dificultad en la comprensión lectora es una dificultad no de vista, no de proceso cognitivo, sino ya de algo represado. ¿Cómo leer? Pues porque esto lo va a tener que dejar abierto. ¿Cómo leer? Entonces está el microtexto, que es la palabra. Leer no es descifrar la palabra, leer no es descodificar, leer no es un acto visual, leer es un acto político, no es un acto visual. Si fuera un acto visual, ¿en qué oftalmología óptica has visto almacén donde venden gafas o consultorio oftalmológico has visto y se dan clases de lectura? ¿Cuándo has visto un oftalmólogo enseñando a leer? No, porque es que leer no es un acto visual, leer es un acto psicolingüístico, pragmático, de uso, en el que el lector le pone al texto y el texto le pone al lector. Hay un proceso ascendente y un proceso descendente en la lectura. Ese es el diálogo, ahí él sale transformado, ¿sí? Entonces, en el microtexto, en la palabra, no está la comprensión. Luego está el intertexto, la relación de esa palabra con otra palabra, de ese párrafo con otro párrafo. Ahora voy a poner el ejemplo, pero con un paisaje, no con un párrafo, porque sería muy extenso y se nos vuelve esto como una clase de lingüística o de psicolingüística que no quiero dar. Está el macrotexto, o sea, ese tejido, ese párrafo, esas oraciones, ese libro en un texto mayor. Está el supratexto, más allá del texto. Entonces yo no puedo entender este libro sin entender este otro. A ustedes les pasa mucho en teología. Total. Y en exégesis bíblica. No puedo entender la obra lucana sin esto. Y entonces hacen unos paseos y le dicen, no, es que para explicarte el pasaje de la samaritana te tengo que explicar esto. Y yo, ¿qué? No, solo explícame el de la samaritana, solo ese. No, para explicarte ese tengo que ir a este y a este y a este. Y tengo que compararte con Mateo que esto y Marcos esto. Están haciendo el supratexto, ¿sí? Entonces la comprensión está ahí no está en el microtexto, está más allá, en el intertexto, en el macrotexto, el supratexto y el hipertexto. Pero además mi comprensión se puede quedar en un plano simplemente literal, lo explícito, lo expuesto. Aquí hay 2 copas de vino, ¿sí? Parece que no son abstemias, ellos no son abstemios. Entonces lo implícito es si están tomando vino, lo literal es si están tomando vino. Lo implícito entre líneas es cuántos se han tomado antes. Tita está como coloradita, se habrá echado rubor, no, ella se tomó uno antes y ahora se va a tomar otro. ¿Será que fue en carro a filmar? En Colombia no se puede manejar habiendo tomado eso, está como se va a volver para la casa. Eso es lo implícito, literal, implícito e inferencial. Pero si me enseñan a leer, mi mamá me ama, porque yo no puedo leer sino esta semana palabras con M, la crítica. Es diferente si yo le estuviera aquí hablando a maestros, pues que gasté mucho tiempo de mi vida, invertí, disfruté mucho tiempo de mi vida peleando por esto, dando cursos, conferencias sobre la didáctica de la lectura, trabajo con eso, con las dificultades de lectura, sufro con las formas como enseñan en los colegios a leer, que ellos creen que están enseñando a leer palabras, no, están enseñando a leer el mundo. Como no están enseñando a leer el mundo, están enseñando a no pensar. Con eso mi mamá esta hermana nada más la M, que la M, pues que el mundo está lleno de M, P, S, L, P, R, T, ¿por qué? Y la otra hermana toca la P, entonces P con M. Entonces mapa, poma, pipa. ¿Tú conoces una pipa? ¿Tú has fumado pipa? Mapa. ¿Tú sabes leer un mapa? Al Moni sabemos leer un mapa. Waze nos lleva, ya no, gente no sabe. Usted no debe saber leer mapa, usted está muy joven, Jorge Iván, usted va con Google Maps. Dios mío, palabras que no son de nuestro mundo, ¿Qué dice Wittgenstein? La palabra solo es la forma, pero hay un hecho detrás. Y si yo no voy al hecho, o sea, Paulo Freire lo que reclama es, y todos ellos, que no está solito él, primero hay que leer el mundo y luego hay que leer la palabra, pero nos ponen a leer palabras sin mundo. Mi mamá me ama, puede ser una frase sin mundo, ¿verdad? Entonces creemos que leer es eso, es simplemente descodificar, y luego no sabemos leer rostros, luego no sabemos leer respuestas a medias, luego no sabemos leer insinuaciones, y por eso tú
en tu trabajo con parejas, te das cuenta que hay un problema de lectura de la pareja. Exacto. Que no está sabiendo leer estos hechos, no está sabiendo, ahí toca hermenéutica. Tengamos el café sobre la hermenéutica. En la exégesis bíblica, sabes que la hermenéutica le debe, hermenéutica, Wilhelm Dilthey, nace con él, ¿cierto? Como tal, está Schleiermacher, esa palabra. ¿Sabes que tenía que hacer yo planas para aprender a escribir Schleiermacher? Schleiermacher. Sí. Yo hacía planas porque me calificaba mal el examen si escribía mal Schleiermacher. Entonces, bueno, pero sabemos que la hermenéutica es posterior, aunque la palabra se utilizaba en Grecia y con Hermes, el dios del mensaje. La hermenéutica como tal viene para la filosofía después de la exégesis bíblica, después de eso se le debe a la exégesis bíblica, ese trabajo. Sí, quiero hacer un comentario al respecto porque una de las competencias que se evalúa, creo yo, en una evaluación seria de un idioma, sí. Pues sea un idioma distinto al que uno habla, o incluso en los ¿cómo se dice? En esas pruebas académicas, es precisamente la comprensión de lectura, sí. ¿Cierto? Y es muy particular porque, claro, generalmente si te van a evaluar un idioma distinto al tuyo, un idioma extranjero, está la comprensión de lectura, y ahí es donde muchas veces pues uno sabe si sabe o no sabe el idioma. La comprensión de lectura, entonces, cuando hablamos de un texto, es fundamental dentro de todo ese ejercicio hermenéutico. A ver, yo no quiero hablar, pues, o sonar muy fatalista, pero uno podría decir, la falta de comprensión de lectura que tenemos hoy en día afecta la comprensión de lectura que hacemos nosotros. Pero qué pregunta tan bella, pero por supuesto, es la pelea. ¿Qué hacemos leyendo unos grafemas cuando no hemos leído el mundo? Literal, implícito e inferencial. Inferencial es más allá del texto. Hagamos el ejemplo de leer. Yo estoy aquí con mi chiquilín de 2 años. Es que los niños tienen que aprender a leer. Ya a los 8 meses están leyendo. Este sonido, chiqui, chiqui. Viene tete, calentito, me van a dar el tete, ya viene el tete. Eso es leer toda una escena. Mamá está así, ¿sí? Mamá tiene esa voz, mamá no habla. ¿Sí? Leer los gestos. Literal, implícito e inferenciar, más allá. Yo estoy con mi chiquilín de 2 años mirando un paisaje. Literal. Hay árboles. Bueno, como lo va a desarrollar no aplica con un niño de 2 años, pero ellos leen el mundo. Hay que leer el mundo antes de leer la palabra. ¿Sí? Aquí hay unos árboles, listo, todo es verde, hay unos árboles, hay naturaleza, están cuidándose, bueno, listo, hay unos árboles, todos son verdes, listo. Hay árboles diferentes. Implícito. No todos son iguales. Son diferentes. Implícito. Esto no es un bosque intensivo. Hay muchos, o sea, es un bosque, una arboleda. No es intensiva, no es de la misma especie, son diferentes. O sea, es natural. No lo ha hecho la mano humana, la mano del hombre. Es natural. O sea, por aquí debe haber una gente que está respetando este bosque, porque es primario. Es implícito eso, es primario, porque los árboles que veo son diferentes, ¿sí? Entonces no es un bosque intensivo, no es sembrado, antes debe estar siendo cuidado por una comunidad cercana. Inferencial. La gente que vive por aquí cerca debe tener mucha tierra, la tierra en que siembra más la tierra que conserva, porque ese bosque primario es de conservación. Inferencial, más allá del texto, aquí debe haber muchos pájaros, ¿sí? O sea, más allá, ¿qué es lo que no sabemos leer en las relaciones humanas? Leer mundo. Leer al otro, esa parte pues me encanta. Leer, ¿no? Al otro. Leer sus reacciones, sus gestos. Sí, esa incapacidad de leer, ¿sí? Pero entonces eso, o sea, la conexión es que, claro, si tengo una incapacidad de leer el mundo, será muy difícil leer el texto, ¿cierto? O comprender el texto. Entonces, si tengo esa dificultad para comprender el mundo, me costará comprender el texto, y viceversa aplica también, ¿cierto? Claro. Si no logro comprender el texto, pero yo dije, yo no sé si aquí lo mencioné, pero por Dios, yo lo mencioné, yo tengo un paciente, no voy a dar muchos datos, ni ese paciente ni su familia ve este café. Grande. Está en la universidad. Paciente está en la universidad. Que tiene un problema serio de comprensión de lectura. Ese paciente suda.
suda en la terapia, porque la exigencia es grande. Yo lo que hago, te juro, Iván y queridos contertulios, yo quiero tratarlo muy bien, yo me esfuerzo por tratarlo muy bien, le hablo con una voz suave, tengo toda la paciencia, pero ese paciente me desquicia, porque ese paciente no tiene un problema de comprensión de lectura. Yo digo, si una colega mía estuviera tratándolo, se quedaba aquí solo en esto. Como yo soy filósofa, obviamente yo hago mi terapia desde la filosofía, yo no puedo ya ser una fonoaudióloga así nomás, una neurolingüista psicopedagoga así nomás. Yo soy una terapeuta filósofa, yo no puedo ya separar esas cosas. Tiene un problema de comprensión existencial. Y yo ya hace 3 semanas se lo he empezado a decir. Y me agota porque digo, esta persona cómo existe, porque yo veo que además esa persona maltrata a las personas que yo alcanzo a ver con las que esa persona se relaciona. Los maltrata con su problema de comprensión, que no es lectora del texto por el que me buscó, tiene un problema de comprensión existencial. Esa persona se sienta a leer, Jorge Iván, en la terapia. ¿Vas a leer estos 10 renglones? ¿Qué dije? ¿Qué leíste? Está leyendo Caperucita Roja y te dice Blancanieves. Y yo supongamos que se llama Carlos. Todos mis ejemplos se llaman Carlos y Rosita, ¿verdad? Así es que se llama. Sí, sí. Carlos. Ahí, leíste Blancanieves, pero el libro dice Caperucita Roja. No, yo pienso que no es. No, Carlos, no es lo que tú pienses, es lo que dice el texto. Luego, Carlos, vas a hacer esto. Carlos, ¿qué te dije que hicieras? No, pero yo pensé que también que... No, Carlos, no te estoy diciendo que pienses. Ejecuta. Es increíble. O sea, no tienes en un proceso ascendente. Ay, no es narcisismo, Toco. Proceso ascendente. Lo que el lector le pone al texto. Resulta que hay 3, es un diálogo de 3, ¿verdad? Lector, texto y autor. El lector tiene que construir sentido, sin presencia del autor. Este paciente mío, que es grande, es un joven, no tiene ningún proceso descendente, lo que él le pone al texto. ¿Yo qué le pongo al texto? Mi competencia lingüística, mis esquemas cognitivos, mis organizadores previos, mi registro de palabras, etcétera, mi glosario, mi vocabulario, etcétera. Pongo al texto y el texto me afecta y hay un diálogo, ¿cierto? Yo construyo ese sentido, pero con un autor que no está, y el autor es un sujeto social, intencional, en circunstancia, y el texto es un producto con una intención. El autor tiene una intención y en una circunstancia, y la circunstancia del lector puede no ser la del lector, o sea, la del autor, o sea, que no es homologar sentidos, no es homologar circunstancias, no es homologar vocabulario, código, no. El texto no es el texto, el autor escribe esto, y una vez que esto sale a las librerías, ese texto ya no es más ese texto, porque es que sobre la lectura de Marcel Proust, leído por Jorge Iván, es un libro. Sobre la lectura de Marcel Proust, leído por Tita, es otro libro. Sobre la lectura de Marcel Proust, leído por Sandrita, es otro. ¿Está bien, está mal? No, son construcciones diferentes, ¿cierto? Cuando yo me dejo afectar, hay un diálogo. Esta persona de la que yo estoy hablando no tiene sino el proceso descendente, él no se deja tocar, pero es lo mismo. Cuando yo veo cómo trata a las personas que yo alcanzo a ver en la terapia, que llegan, que comparten, también las trata así. Tú no las escuchas. Exacto. No hay este proceso, o sea, solamente de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, le pone el texto y yo entonces a veces reduzco que no lea 10 oraciones de un párrafo, no, 2. El tren iba por la carrilera. ¿Qué leíste? El carro se va. Las carrileras no sé qué. ¿Tú leíste eso? No, pero yo opino que hay que hablar de que las carrileras no sé qué. Sí, eso es. Tita, está tan interesante el tema, yo no sé por qué se me pasó tan rápido, y te decía que el tiempo es oro. Yo sé que vas a leer algo más, hay otras 2 o 3, sí, que son muy lindas, pero evidentemente necesitamos otro tema muy relacionado,
Porque pero yo creo puede que ser hay que esa la profundizar. hermenéutica, el entender y comprender, Exacto, interpretar, entender y exactamente. comprender, que es lo que pasa en la lectura. Leer mundo, ¿qué es leer mundo? Leer mundo, es me encanta interpretar. ese tema. Yo lo que, en síntesis, lo que hemos dicho que leer no es descodificar, leer no es convertir el ojo, el boca, el bolema, este mamarrachito, este grafema en un fonema. No, leer no es descodificar visualmente ni pasar lo visual a oral para escuchar, no. Leer es interpretar, eso sí es en psicolingüística, claro. leer es interpretar, leer es interpretar. Listo, no hagamos ese café. Interpretar, leer y comprender, que además invitaríamos a unos filósofos divinos, Gadamer, Dilthey, Wittgenstein, los actos de la habla de Austin. No, pues tenemos gente, va a ser un café muy elegante con unos invitados exquisitos. Sí. Sí, mira. Dice, este es buenísimo, este me encanta. ¡Ah! Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Ese muchacho que yo tengo no se deja romper. Y yo digo, yo lo quiero atender, yo hago todo el esfuerzo. Y yo digo, él va a dejar esto, él está sufriendo, él está sufriendo. El hacha que rompa este hielo que hay dentro de nosotros. Que otros se enorgullezcan por lo que han escrito. Yo me enorgullezco por lo que he leído. Por lo que he leído, eso lo dijo Jorge Luis Borges. Yeah. Jorge Luis Borges, divino, ¿sí? Este es Bradbury, el autor de Fahrenheit 451. 451 es porque son los centígrados en los que, pues, pero puestos en Fahrenheit, que se queman los libros, ¿sí? Tenía 9 años cuando me enteré de los 3 incendios de la biblioteca de Alejandría y me eché a llorar. Me eché a llorar. Es como yo no paro de llorar. Por el año 1400, cuando todavía el Partenón tenía techo, es que hace 500 años el Partenón tenía techo. Les dio por guardar una pólvora allá, una pólvora. Nah. ¿Ah? Y pues quienes estaban dominando Grecia en ese momento, pues dispararon y voló el techo. ¿Sí? Mario Vargas Llosa, que es Premio Nobel de Literatura, dice: aprender a leer lo más importante que me ha pasado en estos 70 años de vida. Ya sí. Sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado, ni futuro. ¡Ay, esta es buenísima! Lo que pasa es que la televisión ahora es educativa. Hay muy buena televisión, hay muy buen cine, hay muy buenos programas en las plataformas, pero esta era buena cuando se decía, cuando era pertinente. Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor, salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro. Ay, Sí, pero eso buenísimo. sigue aplicando también en muchas cosas que Sí. vemos. A ver, no, digo lo del tema que hay, obviamente hay que volver Sí. a tratarlo porque hay muchas cosas al respecto para discutir. Sí. Cuando hacía también la pregunta de qué leer y cómo leer, bueno, Sí. creo que el cómo leer es muy ilustrativo. Bueno, no, y el qué leer también nos lo decías. Sí. Sino que una de las preguntas a nivel práctico que más se hace la gente es, bueno, ¿qué puedo leer yo? Sí. ¿Qué me recomienda leer? Y es una de las preguntas pues que más nos hace, no sé si a ti también, bueno, ¿qué puedo leer yo? ¿Cierto? Entonces, creo que ahí habrían muchas cosas a nivel práctico para considerar. Pero pues, contestemos cómo la preguntita breve, para que no te quede en punta, que es que obviamente yo creo que todos, si somos responsables, leemos de nuestra profesión. Entonces me imagino que el abogado lee pues de la ley, de las constituciones, de la situación política, un profesor de historia, de geografía lee pues de ciencias políticas, etcétera. ¿Cierto? Cada uno lee de su profesión, medicina, y va a congresos y lee papers o dossiers que se llaman, artículos rápidos, revistas especializadas, indexadas, que llamamos, ¿verdad? Pero ¿qué leemos todos? ¿Qué podemos leer todos? Lo que nos une a todos, que la literatura es novela, cuento, poesía, un poemario, teatro, entonces tragedia, el ensayo filosófico, el ensayo sociológico, el ensayo político, o sea, el ensayo de opinión, de análisis de mundo, o sea, el ensayo, Montaigne, ¿verdad? Sobre tantas cosas, o sea, no quedarme con la lectura especializada en mi profesión, sino abrir mundo. Aparte uno se da cuenta que hay autores con los que conecta, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas, es que yo me leí la obra de tal autor, Ajá. es entendible porque uno conecta con ciertos autores que le gusta la manera como escribe, y hay que tener eso en cuenta, que lo que tú lees puede que yo no me conecte con eso y no está mal, ¿cierto? Sobre todo Sí. cuando uno habla de la lectura, precisamente por eso es tan infinito el número de libros que hay. Es que tú conectas de una forma según tus gustos, la manera de ver la vida, Claro. el estilo del autor, que eso es también muy importante, el estilo que cada autor utiliza.
Entonces es muy importante, yo creo que una gran riqueza cuando uno logra encontrar esos textos que te conectan, esos autores que su estilo te atrapa, ¿no? Sí. Entonces qué bueno hacerlo, y hacerlo de todos los géneros me pareció muy enriquecedor. Mientras hablabas te estoy leyendo, estás todo bonito, Jorge Iván, estás muy lindo, te has cortado la barba, estás muy lindo. Hace como 4 semanas. Sí, pero hoy te estoy viendo muy lindo, sí, no sé, con esa blusa. Renovado. ¿Estos libros los deja recomendar? Sí, recomendemos porque nos fuimos. Miren, este libro fue año 92, fue brutal, Marruecos, Daniel Pennac de Marruecos. Este hombre era militar, ¿sí? Pues nacionalidad francesa, pero pues nació en Marruecos, etcétera. Como una novela, le pone estilo de novela, estilo de poema, estilo de humor, para irse a defender al lector y sacar los 10 derechos del lector. El derecho a no leer, el derecho a saltarse páginas, eso es genial, el derecho a saltarse páginas, el derecho a no terminar un libro. Pocas veces me ha pasado, películas solo me he salido de una y no recuerdo el nombre, pero yo recuerdo que de una película yo me salí. El derecho a no terminar un libro, hay muchos libros míos no están terminados. El derecho a releer, tan lindo. El derecho a leer cualquier cosa. El derecho a leer nos queda muy fácil a los que hemos puesto las piedritas ahí, a los que hemos convertido el libro en cuaderno, porque luego, yo escribí eso y uno, además de que me pasó esto tan maluco con un novio, pues le pasa a uno con uno mismo, y es que yo señalicé esto, y a mí, ¿por qué eso me impresionó? ¿En qué año leí esto? ¿Yo quién era en ese momento? ¿No te ha pasado? Total. Se hace una autognosis, ¿yo por qué no señalé esto? Pero yo en qué estaba pensando, pues este párrafo es importantísimo, ¿cierto? Exacto. El derecho al bobarismo, pues al boyerismo, pues dice enfermedad textualmente transmisible, como jugando con enfermedad, pues de las contagiosas sexuales, ¿cierto? Es el derecho a simplemente curiosear libros, ¿sí? El derecho a leer en cualquier parte, en la cama, que es genial. El derecho a picotear. Yo cada vez digo, pero yo con este déficit atencional, ¿a qué hora se me ocurre? Yo pasé de leer todo el libro al mismo tiempo, 3, yo hasta hace muy poco leía nada más 3, era muy juiciosa, siempre había uno de filosofía, siempre había uno de literatura y siempre había uno de espiritualidad o teología, esa era mi lectura. Y ahora que es lo mismo, pero pues que alrededor de la almohada, yo como la almohada y ya la mesa de noche y el piso, pues que ya exageré, ya a mí ya no es virtud. El derecho a leer en voz alta, que cansa mucho, y el derecho a callarnos, que no respetan los profesores. Lea la página, tarea de la página 115 a la 123. Venga, es tan absurdo como, venga, nos hacemos visita media hora. Tú y yo no nos hacemos visita media hora, nos hacemos visita a ver hasta cuándo, ¿cierto? Uno no va a cine, vea media hora de cine. Vea media hora de una película de televisión, porque nos dicen es que lea tarea la página 115 a la 20. Yo estoy poniendo a leer al niño para que tomen la costumbre de lectura. Ay, papás que me estén escuchando, por favor, lo que si están haciendo esto, están haciendo todo al revés. Para que el niño tenga el hábito, dijiste la palabra hábito, no, ya desde ahí estás equivocado. El hábito de la lectura, eso no es un hábito, eso es un gusto, que se convierte en pasión, ¿sí? Entonces yo le digo que tiene que leer 10 páginas diarias. Ay, señora, lo están enseñando a odiar durante 10 páginas diariamente los libros. Y yo leo un libro y siempre la pregunta, ¿qué leíste? ¿Qué leíste? ¿Qué entendiste? El resumen, yo leí y este gozo y me lo tienen que dañar con qué leíste, qué entendiste. Es como cuando vamos al cine y uno con la lágrima aquí y el vecino con el que uno fue, con el que no voy, yo voy al cine sola. Y esa preguntica, ¿cómo te pareció? Y uno todavía con la lágrima aquí, que uno no sabe si es la doncella, la reina, el que mató, la víctima. Uno está saliendo de ese sueño, de esa película que uno se pegó y le están diciendo ¿cómo te pareció? No, eso es violento. Y eso de preguntar ¿cómo te pareció? O al niño que dé cuenta de lo que leyó, eso es violento. Eso no incentiva el gusto por la lectura. Es lea y no pregunte nada. Comprensión de lectura, la trabaja con nuestros textos cortos. No se hace eso con un libro, con un objeto llamado libro. Entonces Daniel Pennac como una novela y el otro libro, Marcel Proust, porque es que son, pues un gran
literato, pero qué bueno que ahora salieron filósofos, porque la preocupación de Aristóteles estaba la preocupación sobre la lectura, que es leer. Cerremos con esto. Me deja cerrar con esto y hacemos así, y Sandrita apaga la cámara, ¿verdad? Listo. No estás leyendo mi cara de angustia en este momento por el tiempo. Quizá no hubo días en nuestra infancia más plenamente vividos que aquellos que creímos dejar sin vivirlos, aquellos que pasamos con un libro favorito. Todo lo que al parecer los llenaba para los demás y que rechazábamos como si fuera un vulgar obstáculo ante un placer divino. El juego en que un amigo venía a invitarnos en el pasaje más interesante. La abeja o el rayo de sol molestos que nos forzaban a levantar los ojos de la página o a cambiar de sitio. La merienda que nos habían obligado a llevar y que dejábamos a nuestro lado sobre el banco, sin tocarla siquiera, mientras que por encima de nuestra cabeza el sol iba perdiendo la fuerza en el cielo azul, la cena a la que teníamos que llegar a tiempo y durante la cual no pensábamos más que en subir a terminar sin perder un minuto el capítulo ininterrumpido. Todo esto de lo que la lectura hubiera debido impedirnos percibir otra cosa que su importunidad dejaba por el contrario en nosotros un recuerdo tan agradable, mucho más precioso para nosotros que aquello que leíamos entonces con tanta devoción, que si llegáramos ahora a hojear aquellos libros de antaño, serían para nosotros como los únicos almanaques que hubiéramos conservado de un tiempo pasado, con la esperanza de ver reflejados en sus páginas lugares y estanques que han dejado de existir hace tiempo. Es un texto muy bello de 63 páginas y verifiqué está virtual, está en PDF, pues está en una plataforma académica, está en PDF, o sea que se puede conseguir de Marcel Proust. Bueno, con eso cerremos. Tan interesante, bellísimo el tema. Yo creo que tanto por decir que mira, nos hemos pasado, bueno, son las 9 de la noche. No, mentira, gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias, Tita. Gracias, realmente ese tema mucho por decir. Esperemos que nos haya servido como una introducción para el tema dentro de 8 días. Entender y comprender. Exacto, hay que saber leer también al otro, lo que está viviendo y bueno, también los textos que tenemos en nuestras manos, que son una gran riqueza. Esperamos que ustedes hayan disfrutado mucho este café. Gracias, Titica, por estar con nosotros. Gracias, Jorge Iván. A Sandrita también allí por su compañía y su producción. Y a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en un próximo Café Filosófico.